nutrientes que use. A partir de los nutrientes que use, según la fermentación o ya sea respiración aerobia, anaerobia, va a liberar protones que... La respiración no le va a dar bueno, no le da los insumos, pero vamos a volver a repasar esta diapositiva. Cuando yo les digo quién les da los insumos, para que nos quede claro, lo que ustedes han dicho es correcto. ¿Qué necesita para respirar la membrana? Necesita este conjunto de enzimas que están formando la cadena respiratoria, que participan en esas reacciones de óxido-reducción. Y miren quién les da los insumos. Estas son las moléculas que portan los electrones que van a pasar a esta cadena de electrones. ¿Quién genera estos? Doctora, ¿serían los intermediarios? ¿Cuáles intermediarios? ¿Quién está hablando? Perdón. Lovera Britney, doctora. ¿Perdón? Lovera Britney. A ver, Britney, ¿a qué se refiere con eso? Son aquellas moléculas que contienen, bueno, que están reducidas porque contienen gran cantidad de electrones. Exactamente. ¿Y quién participa en su generación en la mayor proporción? El ciclo de Krebs. Entonces, en realidad, si ustedes analizan, es todo un conjunto, es una secuencia de reacciones que pueden terminar en una oxidación final y, ¿cómo se llama? Donde el aceptor final de electrones va a ser el oxígeno o el aceptor final de electrones va a ser otro compuesto. Y por eso les decía, si yo les pregunto en el examen, ¿una bacteria puede respirar sin oxígeno, sí o no? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, puede, ¿no es cierto? Porque ahí estamos hablando de la respiración como un proceso de oxidorreducción. Y aquí yo les explico en el video que es todo un proceso, ¿no? Cómo empieza desde las moléculas, como me decían, los nutrientes, la serie de reacciones bioquímicas, hasta terminar en un compuesto final, cuáles son los elementos enzimáticos que participan. Eso ya hemos visto lo que es la fosforilación. Ahora acá, la otra pregunta que ustedes tienen. ¿Qué clases de fermentación pueden tener las bacterias y qué utilidad puede tener para el ser humano? ¿Nadie? Es Felipe. Puede tener fermentaciones alcohólicas, puede tener fermentaciones en las que el producto que libere sea un gas, como el hidrógeno, como el dióxido de carbono. Y la utilidad que tiene para el ser humano depende justamente del producto en el que termine esta fermentación. Por ejemplo, en una fermentación alcohólica, los humanos utilizamos esta fermentación para la realización de bebidas alcohólicas. Y luego la liberación de gases lo usamos, por ejemplo, en la levadura, cuando lo ponemos al pan para que el pan se eleve, para que la masa agarre esa consistencia más aireada. Ya. Entonces, algo que tiene que quedar claro, la fermentación, para que haya fermentación, ¿se necesita oxígeno o no? No, doctora, no se necesita oxígeno. Más bien es un proceso en ausencia de oxígeno. Y eso es lo que la diferencia precisamente de otras como la respiración. Esa secuencia de reacciones bioquímicas que va a dar lugar a otro compuesto orgánico es fermentación. Y dependiendo del producto final, yo les he explicado eso, cómo las bacterias pueden tener diferentes formas de fermentación. Algunas tienen fermentación alcohólica, láctica, como dice acá. Y si ustedes ven, cada microorganismo va a dar lugar a un tipo de fermentación. Y esto es lo que nosotros vamos a aprovechar en laboratorio para identificarlo. Si identificamos, por ejemplo, la generación de un ácido láctico, esta es una característica de estas bacterias como Streptococcus o Pediococcus. Si encontramos, qué sé yo, ácido láctico solamente o ácido láctico mezclado con otros, vamos a ya poder diferenciar incluso la bacteria. Por eso que les ponía en esta diapositiva los tipos de fermentación y los ejemplos. Fíjense cómo Streptococcus, lactobacillus producen ácido láctico, Clostridium, ácido butírico, butanol.
A veces se detecta estos productos finales de la fermentación y eso nos sirve como una estrategia incluso para identificar los microorganismos en el área de la microbiología médica, ¿ya? Ahí tenemos los otros. Este es el ejemplo que les ponía en el laboratorio y eso vamos a hacer en la parte práctica. Ver tipos de fermentación, ver capacidad metabólica de las bacterias de utilizar azúcares, aminoácidos, etcétera. Y eso nos va a permitir su diferenciación y caracterización desde el punto de vista patogénico. Y lo que les decía, ¿para qué es útil? Ahí tienen los ejemplos. Las bebidas alcohólicas es el ejemplo más típico cuando se utilizan microorganismos. La mayoría son levaduras, ¿no? Pero también se pueden emplear algunas bacterias. ¿Qué intermediarios de las vías catabólicas participan en la biosíntesis de purinas y pirimidinas? Saben que esto yo les he puesto porque tienen algo de esto en Yaoi, pero me parece muy enredado. Entonces, si se fijan, muchas de las diapositivas que tienen aquí son más gráficas, más visuales. Y eso es lo máximo que queremos saber. Más allá tampoco vamos a profundizar porque es solamente un acápite que nos permita entender cómo una bacteria vive. Y al final van a darse cuenta que nos permite entender por qué esas bacterias producen daño al ser humano. ¿Quién me dice qué intermediarios de las vías catabólicas participan en la biosíntesis de purinas y pirimidinas? En la exposición que les he puesto está bien resumida. Si nadie contesta, ahí tenemos. Les he puesto de purinas, de purimidinas, de pirimidinas, les he puesto de aminoácidos, y esto ya corresponde a un ciclo catabólico o anabólico. ¿Quién me dice? A un ciclo anabólico, doctora, porque de una sustancia pequeña se está haciendo una cadena más grande. Exactamente. Lo que estamos haciendo es no, estamos viendo la biosíntesis, en este caso de elementos estructurales básicos para la información genética, en este caso de las bacterias. Bueno, esto creo que hemos visto, está desordenado la estructura del ATP y hemos mencionado, hemos vuelto a ver el contenido energético, el enlace del grupo fosfato unido o sea, más de un enlace fosfato que se puede separar a partir de estos que son las llamadas monedas energéticas. Esto es bien interesante y siempre se les pregunta, ¿qué rol o cuáles serán las funciones del ciclo de Krebs? Marco Antonio Condori. Adelante, Marco. ¿Me escucha, doctora? Sí, le escucho, adelante. Allá, el ciclo de Krebs se encarga de liberar grandes cantidades de electrones y protones para que estos sean trasladados a la cadena respiratoria. En realidad, si ustedes usan, no es que los libere, sino produce intermediarios reducidos. Significa que son ricos en electrones para que los pierdan en la cadena respiratoria. Una respuesta bien concreta a esta pregunta, ustedes la tienen en Murray, donde dice puntualmente, y se los he pasado aquí, bueno, tenemos esa es la explicación del ciclo de Krebs, las funciones del ciclo de Krebs. Es el mecanismo de generación de ATP más eficiente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque va a ir a producir estos intermediarios que van a ser eficientes en la generación final de ATP por la ATPase. Actúa como la ruta metabólica final para oxidación completa de aminoácidos, ácidos grasos y carbohidratos, que va en el mismo sentido que el anterior. Y este es interesante porque se proporciona los productos metabólicos intermedio clave. Y estos son los metabolitos focales a los cuales se refiere Jauregg. En Jauregg van a tener un título que dice metabolitos focales. A partir de unos cuantos se van a generar moléculas, o sea, van a dar lugar, son los precursores, mejor dicho, de otras moléculas. A eso se refiere, ¿no? Para la síntesis final de aminoácidos, lípidos, purinas y pirimidinas. Es cierto que no hablan el mismo lenguaje, pero al final los dos se están refiriendo a lo mismo, ¿ya? Y por lo tanto, dice, es un ciclo anfibólico. Y esa era la pregunta cuando habíamos visto en qué se parece tengo que apurarme, el catabolismo al anabolismo.
Vámonos a la siguiente. ¿A partir de qué moléculas se sintetizan los lípidos? Yo les hago la pregunta a propósito, Juan Pablo. A ¿Cuál es partir el del apellido, Juan Pablo? Perdón. Fuentes. fuentes claros. Se sintetizan a partir del glicerol y los ácidos grasos. Si ustedes analizan la biosíntesis de los lípidos como tales, o sea, en ese proceso de biosíntesis también participan los intermediarios que están en las cadenas catabólicas. A partir, por ejemplo, del gliceraldehído, entre unos, y como dice, a partir del acetilcoenzima, los ácidos grasos. Glicerol y ácidos grasos al final terminan lípidos simples que después pueden hacerse más complejos. Vamos más rápido. Bueno, después pueden tener preguntas similares a partir de la biosíntesis de los polisacáridos, que también son vías anabólicas, o de los aminoácidos, sí. ¿Cuáles son los pasos en la biosíntesis de una proteína? ¿Quién me dice? Luis Felipe Guzmán. En la biosíntesis de las proteínas va a empezar con un ADN que se va a transcribir a un ARN mensajero con ayuda de una ARN polimerasa. De esta ARN polimerasa va a salir el ARN mensajero que va a sintetizarse con ayuda de señales intrínsecas en el ADN, con ayuda de un promotor y con ayuda de una señal sigma. De este ARN mensajero se va a unir con una subunidad menor de ribosomas y un ARN transportador, formando un complejo al que se le llama complejo de iniciación. Junto con este complejo de iniciación se va a unir un ribosoma 50S que cuenta con dos zonas de unión para el ARN de transferencia, un lugar A y un lugar P. El ARN de transferencia que corresponde al segundo codón, que sabiendo que cada codón son 3 nucleótidos que codifican un aminoácido, se va a situar en el lugar A y luego el ARN de transferencia inicial se va a situar en el lugar P. Se va a realizar un proceso en el que las dos proteínas que transfieren estos ARNs se unen con un grupo carboxilo al que se le llama peptidotransferencia, transpeptidación, perdón, y queda vacío el lugar P. La ribosoma se va a mover, el ARN de transferencia que se encontraba en el lugar A pasa al P y luego otra ARN transferasa va a ir al lugar A. Y así sucesivamente hasta que se llegue hasta que se llegue al final del ARN mensajero. Ya, no, está bien. Y eso yo en el video les he explicado paso por paso, incluso existe, bueno, estas diapositivas son animadas, se fijan para entender, pero si resumimos, el material genético, el gen tiene una estructura determinada que en la clase de genética vamos a revisar. Viene una enzima grande y eso lo del sigma son esas partes que tienen las enzimas capaces de reconocer secuencias en el material genético, en este caso en las secuencias iniciales de los genes. Se transcribe, se convierte en ARN mensajero. El ARN mensajero va a ser captado por los ribosomas, lo va a transformar en proteína. Estamos hablando de una transcripción y traducción. Ya vayan asociando conceptos, porque cuando veamos genética van a ver que hay otra transfección, transducción, etcétera, etcétera. Entonces, transcripción es paso de ADN a ARN mensajero. Y la transformación de proteínas a partir del ARN mensajero se llama traducción. Como dice su compañero en el video, revisen bien lo de los sitios virtuales. La maquinaria que sintetiza las proteínas son los ribosomas y lo hace gracias al ARN mensajero porque se van leyendo los codones y a los ARN de transferencia, que son los que portan estos aminoácidos. Y ahí pueden diferenciar y estamos viendo 3 tipos de ARN, ya como una introducción a la genética. El ARN mensajero, que lleva toda la información para la síntesis de la proteína, el ARN de transferencia, que lleva o porta los aminoácidos, y el ARN ribosomal, que está formando parte de esa estructura.
Entonces revisen lo de los sitios virtuales y yo me acuerdo en el video está paso por paso cómo va sucediendo y cómo se hace esto que se llama la transpeptidación, lo que decía Luis, porque se une aminoácido con aminoácido para formar la proteína y la translocación, ese es el paso de un sitio virtual al otro, ¿ya? ¿En qué parte de la célula bacteriana se lleva? ¿Qué es quimiosmosis? A ver. ¿Y en qué parte sucede? Doctora Iris Villarroel, De adelante, Iris. la quimiosmosis es la difusión de iones a través de una membrana. Específicamente se relaciona con la generación de ATP mediante el movimiento de iones de hidrógeno, o también puede ser protones, a través de la membrana interna mitocondrial y de la membrana de los tilacoides de los cloroplastos. Los protones difunden desde el área de concentración, de baja concentración, en que propuso Peter Michels, a un gradiente de concentración electroquímico de protones. Iris, está bien. Se nota que está leyendo, ahora entendamos eso. ¿Ya? Fíjense lo que está pasando. Aquí me gusta más, aquí. Una vez que se han generado estas moléculas reducidas, imagínense como que están cargadas de electrones. Eso le tienen que ir cerca de una molécula como esta, que está formando parte de la cadena respiratoria, que tiene mayor afinidad por los electrones. Por lo tanto, los electrones de aquí van a pasar acá. ¿Eso qué significa? Que esta molécula se está oxidando y este intermediario en la cadena respiratoria se está reduciendo. Es una reacción de óxido-reducción. Pasan los electrones. Por cada electrón que pase, va a ser liberado protones. Fíjense, la membrana está aquí. Aquí hay paso de electrones y hay una cantidad de protones que está siendo expulsado fuera de la membrana, en este caso no de la mitocondria, sino de la bacteria. Aquí les han puesto un dibujo, citoplasma y mitocondria, son similares. En nuestras células eso sucede en las mitocondrias, en las bacterias sucede en su membrana. Pero como esta molécula está junto a otra que tiene más afinidad por los electrones, esta le quita los electrones a lo anterior. Y así sucesivamente, pues los electrones van saltando y al momento de saltar van liberando protones. Estos protones que quedan afuera son una fuerza electroquímica y este proceso se llama quimiosmosis. Y miren los protones. ¿Qué van a hacer? Van a entrar por un conducto de una proteína que está en la membrana que se conoce como ATPasa. Esto estimula a que esta cabecita, si ustedes quieren, gire y se active la enzima. Y al activarse la enzima, agarra ADPs del medio y les pega un fósforo y un grupo fosfato, y ese es el ATP. Por lo tanto, ¿dónde sucede la quimiosmosis? En las bacterias, en la membrana interna o en la membrana plasmática. Eso ya hemos visto, ¿no? Los productos finales de la respiración, de la fermentación, también se los he puesto. Condiciones, cuántas moléculas, cuán eficiente, mediante qué vías catabólicas obtiene la bacteria la mayor cantidad de energía. ¿Quién me dice? Luis Felipe Guzmán. Mediante el ciclo de Krebs o el ciclo del ácido tricarboxilo, doctora, donde junto con el transporte de electrones va a terminar obteniendo 28 moles de ATP por cada mol de glucosa. O sea, en realidad, más que solamente el ciclo de Krebs, cuando llega hasta la fosforilación oxidativa en el transporte de electrones, puede, si sumamos todo, llegar hasta 38 moléculas de ATP a partir de una molécula de glucosa, que es mucho más, fíjense, respiración aeróbica, que es mucho más que la fermentación, 2 versus 36, en el caso de las eucariontes, las procariontes que nos interesa, 38. Incluye todos los pasos que ha mencionado. Y quiero terminar porque le he dicho la doctora Cejas 12:15 en punto. Y finalmente tenemos cómo se regula el metabolismo de las células. Yo les he puesto una diapositiva como esa que está altamente organizado, pero saben que revisando bien, esto
podríamos mejorar, donde está mejor descrito esto de la regulación, y denle una leída, está en Yawas. O sea, de todo lo que tiene metabolismo, esta es la parte que me gusta de Yawas. Está bien ordenadito, les habla del alosterismo, de cómo puede el exceso de producto, por ejemplo, inhibir a las enzimas para disminuir la catálisis de algunas reacciones bioquímicas, etc. Ya chicos, 2:15 en punto, le pedí a la doctora 15 minutos, que es lo que era la media hora que yo me he atrasado, bueno, un poco menos, pero ayer me atrasé. Así que la siguiente semana nos vemos conmigo con genética bacteriana. ¿De acuerdo? No sé si ya está la doctora Cejas, si no ya debe estar pronta a entrar. Conmigo entonces, hasta la siguiente semana, chicos, que estén bien. Quédese en sala porque entra la doctora Cejas a dar el capítulo que no es muy largo, el que le toca dar hoy día a ella. Hasta luego conmigo. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Bueno, vamos a empezar entonces la parte que corresponde a nuestro tema, que es mecanismos de patogenicidad bacteriana, factores de virulencia y el rol de las bacterias en las enfermedades, ¿no? Ese es el tema que corresponde al día de hoy, para el cual hemos elaborado 17 preguntas. ¿Me están oyendo, verdad? Sí, doctora. Sí, doctor. Entonces me voy a preparar para tomar apuntes. Vamos a empezar con la primera pregunta, que dice: ¿cuál es la diferencia entre portador, infectado y enfermo? ¿Quién puede responder? Yo, Yo, doctor. doctora. A ver, Ricardo Fernández. Sí, una persona infectada, bueno, puede ser infectada de un ambiente o de otro huésped que tiene la bacteria, y esta se va a multiplicar, es decir, va a ser la multiplicación de las bacterias patógenas dentro del cuerpo. Luego, un portador puede ser una persona con la infección asintomática, es decir, que no presenta síntomas, y que estas bacterias pueden ser transmitidas a otra persona o un animal susceptible. La infección puede causar o no enfermedad, pero cuando causa la enfermedad es la combinación de la lesión o pérdida de tejido o de la función orgánica causada por estas mismas bacterias. ¿Quién más quería responder? Yo también, una muchachita me dijo, ¿quién era? Sí, doctora, yo, Carola Nicolás, Bueno, doctora. ya, Carola Nicolás, a ver, ¿qué opinas tú sobre lo que nos ha dicho Ricardo? Bueno, en la primera es cuando el huésped puede estar infectado, ¿no? Pero los síntomas no se le van a manifestar, no va a tener esa reacción, pero sí puede estar infectado. En el otro caso es cuando la persona va a estar ya infectada, pero esa infección bacteriana puede que se prolifere, se multiplique, y de esa manera le va a causar síntomas al huésped. Eso es la diferencia, doctora. Y eso, lógicamente, esos síntomas van a ser la expresión, digamos, de la lesión que están sufriendo el tejido o el órgano atacado por las bacterias. El portador, generalmente, si tiene síntomas, son subclínicos. ¿Qué quiere decir? Muy poco sintomáticos, algunas molestias. Lo más típico que hablamos de portador es de la Salmonella typhi, por ejemplo. ¿Dónde la portamos a la Salmonella typhi? Donde llevan las personas aparentemente sanas a la Salmonella typhi, que es una bacteria muy agresiva, muy peligrosa, que puede producir la muerte incluso por perforación intestinal. Lo llevan en la vesícula biliar. Está allí. Y
produce muy poca, alguna vez, alguna diarrea, alguna molestia vesicular por exceso de la función de la glándula, etcétera, nada más. El portador lo lleva por mucho tiempo al microorganismo. El infectado lleva al microorganismo. Parecería un portador, pero rápidamente, a través de mecanismos inmunitarios principalmente, es eliminado, deja de ser portador. Ahí está la diferencia entre infectado y portador. Portador, mucho tiempo. Infectado, poco tiempo. Está el microorganismo agresivo, pero por poco tiempo. Y el enfermo, lógicamente, es el que expresa síntomas, signos clínicos como consecuencia de la agresión de las bacterias sobre el tejido o sobre el órgano donde se han asentado, ¿verdad? Esa es la diferencia. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre patogenicidad y virulencia? Marco Antonio. Doctora, ¿me escucha, no? Sí te oigo. Ya. La patogenicidad y la virulencia, la diferencia sería que la patogenicidad es la capacidad de, ya sea de un virus, una bacteria, que puede infectar un huésped y causar enfermedad, mientras que la virulencia es el grado de daño que puede causar al huésped. A ver, ¿qué me dice Román? Doctora, respecto a la patogenicidad, son aquellas características propias del microorganismo para realmente poder causarle daño al huésped. Y ahora, este daño va a depender de la virulencia. La virulencia va a indicar si este daño es grave o es leve. Ya, es el grado de agresividad, ¿no es cierto? Está bien lo que me dijo Marco Antonio, simplemente quería ver, y tú me has dicho lo mismo con otras palabras, tal vez Anthony quiere decirnos algo más. Sí, es lo mismo, ¿no es cierto? Uno es la capacidad que tienen de producir la enfermedad y el otro, el grado, la intensidad de la enfermedad. Muy bien. Vamos con la pregunta 3. Dice, ¿la infección siempre conlleva manifestaciones clínicas? Estamos redundando casi sobre lo mismo. ¿Quién quiere responder? ¿La infección siempre conlleva manifestaciones clínicas? ¿Quién va a responder? ¿Josué? Iris Villarroel, doctora. Josué levantó la mano, Iris también quiere responder. Bueno, primero vamos a hacer Josué y después Iris, ¿ya? Ya, doctora, lo que la pregunta decía era que si la infección siempre conlleva manifestaciones clínicas, la infección por lo general en Jawet Seloni aparte nos dice que esta es, cuando lo define de nuevo, como la invasión de un agente infeccioso y también define como la multiplicación. Bueno, ahora esto puede efectuarse en una célula o en un hospedero, pero puede pasar por un periodo de latencia, en el cual se adapta. En este caso es que este no puede llevar, no manifiesta, no tiene manifestación clínica, pero cuando se multiplica y depende de su, como decimos exacto, de su patogenicidad y su virulencia puede traer manifestaciones clínicas. Iris, ¿qué quieres decir? Respondiendo a la pregunta, doctora, es que no siempre conlleva una manifestación clínica. Mucho depende del paciente en caso de que sea portador o de que sea infectado y pasa enfermo. En el caso de que recién manifestaría todos los síntomas y signos. Y ese caso sería cuando el sistema inmune también baja del huésped. Ya, estamos de acuerdo. Quisiera, Iris, que me des tu apellido, porque solo está Iris y deben haber varias Iris. Ah, ya. Iris Villarroel, doctor. ¿Iris qué? Villarroel. Villarroel, ya, gracias.
Bien, Josué nos ha explicado muy bien, ¿no es cierto? Y es lo que dice el libro. Y bueno, lo que se entiende, un infectado no siempre se expresa con manifestaciones clínicas. Podemos estar infectados, pero no siempre tenemos manifestaciones clínicas. Y eso ha ocurrido, miren ustedes, ejemplo, vivido con el coronavirus, ¿no? Saco esto porque realmente para nosotros el coronavirus ha sido un ejemplo de todo lo que es patogenicidad, agresividad, inmunidad, tormenta, las citoquinas, todo lo que hemos aprendido con el coronavirus, pues es lo que les vamos a enseñar. Resulta de que en la pandemia, en la primera hora donde hemos tenido casos realmente graves, severos, ¿no? Mortales, había gente que no tenía ningún signo, ningún síntoma, y se le ha hecho serología, que se ha buscado anticuerpos, y resulta que estos pacientes tenían anticuerpos IgGs e IgMs, traduciendo infecciones recientes o algo más antiguas, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó con ellos? ¿Por qué tienen anticuerpos? Solo el anticuerpo se forma cuando se estimula el sistema inmunitario por el ingreso del antígeno. ¿Y quién era el antígeno? Aquí es el coronavirus. No se pasa anticuerpos por la saliva, no se pasa anticuerpos por el saludo, no. Es la persona la que forma sus células, sus linfocitos T y B son los que forman. Vean, esa persona, por ejemplo, estuvo infectada, pero no enfermó. En cambio, otros sí se infectaron y enfermaron y terminaron a veces mal, ¿no? O sea, entonces, la respuesta dice, la infección siempre conlleva manifestaciones clínicas, no siempre, no siempre. Todo depende de muchas otras condiciones, no solamente el sistema inmunitario, el estado nutricional, la presencia de hierro. Las bacterias necesitan hierro. Y si nosotros estamos con una sobredosis de hierro y tenemos una enfermedad infecciosa, es posible que sí esas bacterias tomen pues ese hierro y reproduzcan, porque ellas necesitan, ¿no? Y entonces la infección que podría ser menos grave en una persona que no está con tratamiento de hierro, va a ser mucho más interesante, más grave, más sintomática, si ustedes quieren, en una persona que estuviera, por ejemplo, con tratamiento de hierro. Que tuviera una reserva de hierro exagerada, ¿no? Porque, bueno, a veces el hierro también nosotros necesitamos, ¿no? Si no tenemos hierro, ¿qué enfermamos? ¿Quién sabe? ¿Qué enfermamos si no tenemos hierro? Anemia. Anemia. ¿No es cierto? Hay diferentes tipos de anemia y lógicamente las ferropélicas son muy importantes y en ellos lógicamente hay que darles hierro hasta que sus eritrocitos tengan el hierro necesario para cumplir la función de transportadores de oxígeno. Bueno, vamos con otra pregunta. ¿Qué nos dice? La pregunta 4 dice, ¿qué nos explican los postulados de Koch? ¿Por qué lo estudiamos a los postulados de Koch? Y no es que fuera del 1800, sino que actualmente incluso para determinar la epidemia o la pandemia del COVID se ha ido a los postulados de Koch. ¿Qué nos explican los postulados de Koch? ¿Quién quiere responder? Jimena, Nicolás, a ver. Sí, doctora, ¿me escucha? Bueno, lo que quiere decir Robert Koch con los postulados es, a lo que yo entendí, es que cuando un huésped, ya sea en la imagen que nos mostró fue un ratoncito o también puede ser un ser humano, puede tener alguna enfermedad, algún microorganismo y otra persona que no esté enferma, este microorganismo puede contagiar hacia otra persona sana, debido a que estos microorganismos pueden ser transmitidos
Un ejemplo que dio en la postulación fue del ratoncito cuando se extrajo lo que era sangre, fue visto bajo microscopio y los microorganismos se los llevó a para que se puedan proliferar, ¿no? Y una vez que se prolifere, lo inyectaron a otro ratoncito y tiempo más después se confirmó que el microorganismo se ha pasado al ratoncito sano y este igual ya estaba enfermo. Ya, eso es lo que ha hecho Koch, ¿no es cierto? El trabajo con Bacillus anthracis y los ratoncitos. A ver qué nos dice Cristian Mamani. Muy buenas tardes, doctora. Bueno, Bueno, por lo que yo entendí, los postulados de Koch son una especie de conjunto de criterios que el Koch trató de darnos para tratar de que nosotros establezcamos una relación de la causalidad entre un organismo y una enfermedad específica, o sea, para que podamos relacionar eso. Aunque pues, también, por lo que usted nos habló o nos mandó en el video, en el documento, también nos decía que no siempre suelen ser eh, fáciles de identificar, no suelen tener siempre todas esas características y algunos pueden variar. ya, ¿qué nos quieres decir, Antonio? Gabriel. Correcto. Los postulados de Koch nos establecen eso, el agente biológico, la correlación entre el agente microbiano y el daño, ¿no? Y el daño. O sea, por ejemplo, la correlación entre el virus de la hepatitis y la lesión a nivel del hígado, ¿no? Por eso es hepatitis viral. O la lesión, digamos, producida por Streptococcus pyogenes en la faringe, la faringitis y el estreptococo, o sea, la correlación microorganismo-daño que produce. Eso es lo que nos quiere demostrar los postulados de Koch, que habíamos dicho que no siempre se cumplen porque es un poco difícil, sobre todo con algunos microorganismos, o que no se los ve al microscopio, como es el caso de los virus, o que no se cultivan, ¿no es cierto? Entonces, a veces se hace difícil el aplicar los postulados de Koch como tal, entonces se recurre tal vez al auxilio de animales que podrían reproducir la enfermedad, pero a veces no hay ni animales que reproduzcan la enfermedad, pero de todas maneras, con el transcurso del tiempo se ha ido viendo y se ha ido asociando que ciertos microorganismos que no los podemos cultivar producen lesiones de cierto tipo. Es el caso de Treponema pallidum, siempre va a producir úlceras a nivel de genitales externos, ¿no? Bien, eso nos quiere decir, es una correlación entre la gente y la enfermedad, o las manifestaciones de la enfermedad. Vamos con la pregunta 5. ¿Cuáles son las puertas de entrada de microorganismos y qué mecanismos de defensa se puede tener? Estamos con, a ver, José ya ha respondido, Antonio. Jacqueline, vamos a hacerla participar a Jacqueline Zambrano. ¿Qué nos dice Jacqueline? Buenas tardes, doctora. Las fuentes o las puertas de entrada para los microorganismos, las más características pueden estar las mucosas. A través de el contacto con las mucosas es una buena vía de entrada, o la vía respiratoria también, doctora. Y como mecanismo de defensa podemos tener nuestras células inmunitarias. Ya, a ver, Josué, ¿qué nos quieres decir? Josué Aguilar, ¿o te has quedado con la mano levantada? Nada. Anthony Bocal.
Muy bien. Las puertas de entrada en realidad están relacionadas con aquellas superficies que podrían estar en contacto con el microorganismo, ¿no es cierto? ¿Y qué superficies están en contacto con el microorganismo? La piel y las mucosas, cualquier tipo de mucosa. Ahora, sí, efectivamente, piel y mucosas, a través de la descamación en el caso de la piel, la producción de ácidos grasos, pHs ácidos en la piel, hace de que microorganismos que podrían ingresar sean repelidos o sean eliminados con la capa córnea, con las células de descamación o inactivados por la acción de los ácidos, ¿no es cierto? Entonces, no se produce la infección. Lo mismo en las mucosas, como nos ha dicho Anthony, hay productos antibacterianos muy típicos, enzimas, una de ellas la más importante, la lisocima, que la encontramos mucho en las lágrimas, en la leche materna, en todas las secreciones del aparato respiratorio principalmente, ¿no? Las proteasas de inmunoglobulinas, o las inmunoglobulinas A, no las proteasas, son de las bacterias. Las inmunoglobulinas A, que también tienen una función protectora, pero se rompe este equilibrio por cualquier otro mecanismo, baja el pH, se quema, se abre una cortadura, un pinchazo. O lo que hacen los mosquitos, ¿no? Algo me faltaba en esa diapositiva, es el hecho de que los zancudos, por ejemplo, inyectan a través de la piel directamente los agentes microbianos, no siempre bacterianos, ¿no? Pueden ser bacterianos, hay algunas bacterias transmitidas por garrapatas o por otros insectos, y pasan directamente al torrente sanguíneo, ¿no es cierto? Bien, las puertas de entrada entonces son toda superficie que está en contacto con el microorganismo y que por algún mecanismo estas son destruidas, son alteradas, ¿no? Se rompen, se disminuye la capa, el número de células, etcétera, y entonces hace que los microorganismos ingresen. Vamos a ir con la pregunta 6. ¿Cuáles son los mecanismos de transmisión de la enfermedad? ¿Cómo podemos transmitir la enfermedad? Marco Antonio. Las vías de transmisión de los microorganismos podría ser a través de gotitas de aire, gotitas de la saliva, por el contacto directo, a través de las mucosas, y otro, como lo mencionó hace rato, por vectores, ¿no? Por el mosquito o la vinchuca. ¿Qué más tenemos? Ya está bien, Marco Antonio. Antonio, ¿qué quieres decir? Muy bien, los famosos fomites, ¿no es cierto? El uso de utensilios que se comparten entre los diferentes huéspedes. Muy bien. Esos son entonces mecanismos de transmisión de la enfermedad. Hay varios, no siempre es por contacto directo, ¿no? ¿Qué son las adhesinas y cuál es el rol que juegan en la enfermedad? Es la otra pregunta. ¿Quién va a responder? ¿Qué son las adhesinas? ¿Y qué rol juegan en la enfermedad?
¿Alguien? ¿Nadie? Los mismos, los mismos. ¿Y qué pasó con los otros? ¿Nadie más? A ver, vamos pues con Anthony Vocal, otra vuelta. ¿Qué son las? ¿Y qué dices, Marco Antonio? Bueno, tal vez añadir que gracias a estos componentes facilitan la adhesión, ya sea a otras células o a otros receptores específicos, como dijo Anthony, pero también puede ser para superficies inanimadas. Sí, ¿por qué no? Sí, las adhesinas son una serie de sustancias o estructuras, no solamente sustancias, sino pueden ser estructuras que tienen los microorganismos para fijarse en un sitio donde lógicamente va a poder lograr conseguir sus nutrientes y va a poder lograr cumplir su finalidad, cuál es la reproducción, ¿no? La replicación. A él no le interesa entrar a un sistema y pasarse circulando como un turista y luego salir. A él le interesa replicarse, multiplicarse, y para eso, lógicamente, tiene que fijarse en una estructura y de allí empezar a buscar nutrientes, fuentes de carbono, fuentes de nitrógeno, etcétera, para cumplir su finalidad, como les he dicho, la colonización, que es la multiplicación de las especies, ¿no? ¿Qué tipos de adhesinas se describen? ¿Qué dice el resto del curso? Estamos con los mismos participantes. ¿Qué tipos de adhesinas se describen? Marco Antonio. Marco Antonio Condori, ¿puedes responder? Está tu mano levantada. Hola. ¿Me oyen? Creo que no me oyen. Ya. A ver, ¿qué tipos de adhesinas conocen? Se describen. ¿Qué hemos descrito? ¿Cuáles serían las adhesinas? ¿Nadie? ¿Dónde se encuentran las lectinas? Nadie va a responder. ¿Cuál es la principal adhesina? La más conocida. ¿Cuál es su estructura que permite que el microorganismo se fije, se instale en un tejido o en una célula? Doctora, tal vez mencionar los hidratos de carbono de la pared celular que puede entrar en contacto con la lectina. Kevin, levantaste la mano. Kevin. También hay que recordar que las bacterias en sus paredes tenían estructuras, ¿no? Que servían para la adhesión. En este caso serían las fimbrias o también llamadas pili, ¿no? Que en sus extremos van a tener estas adhesinas. Eso. Una proteína que se llama lectina. Ahora, los hidratos de carbono, que nos está hablando Marco Antonio, son los receptores que se encuentran en la célula.
¿no? Nuestras células, nuestra membrana celular tienen hidratos de carbono, polisacáridos, la manosa, la galactosa, la galabiosa, en fin, varios azúcares que permiten que algunas proteínas que se encuentran en la superficie de las bacterias, principalmente las fibras, como nos ha dicho Kevin, que son las principales adhesinas, las fimbrias, ¿no? Se unan, se fijen, se adhieran, se instalen. Hay varios tipos de adhesinas. Las más frecuentes son los fils, ¿no? Pero también hay otras adhesinas, como por ejemplo las proteínas de membrana externa. No todas las bacterias tienen fimbrias, no todas las bacterias tienen fils. Muchas de ellas que carecen de estas estructuras tienen que adherirse para colonizar un tejido. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen ya sea a través de sus proteínas de membrana externa o a través de productos de secreción que ellas realizan, de tal manera que esos productos le van a permitir adherirse al microorganismo a estructuras de la célula que está infectada, ¿no? Otra adhesina importante que vale la pena hacer notar son las cápsulas de polisacáridos y sobre todo las cápsulas proteicas que tienen algunas bacterias que sirven como también tienen doble función, como adhesinas y como factor de evasión, ¿no? De las defensas. Entonces, hay varias estructuras que sirven o que funcionan como adhesinas. Hemos puesto en las diapositivas las fimbriales y las afimbriales, o sea, las que tienen fimbria y las que no tienen fimbria, ¿no? Bueno, la pregunta 9 dice, ¿qué es el quorum sensing y qué rol juega? ¿Qué rol juega el quorum sensing? Muy bien, Fabio Porto. ¿Qué es el Buenas tardes, quorum doctora. sensing? Dime, Fabricio. Bueno, el quorum sensing básicamente es cuando una célula va percibiendo cuántas bacterias tiene a su alrededor por la detección y reacción a los compuestos que tiene, ¿no? La bacteria. Ya. Vean ustedes, el quorum sensing, ¿alguien más quisiera aportar? Está bien lo que me ha dicho Fabricio, pero a ver, Cristian, ¿qué quieres aportar? Cristian Mamani. Sí, doctora. Bueno, según yo entendí, el quorum sensing va a ser un mecanismo de comunicación entre bacterias que les permite coordinar su comportamiento y algunos tipos de funciones que vayan a ejercer, pero en forma de varias juntas. Esto podría ser la expresión de sus genes que están implicados en diversas actividades, por ejemplo, en la virulencia, en un momento y en un lugar determinado. Ya. ¿Alguien más quiere acotar? Román está alzando la mano. Román Bautista. Sí, doctora. Lo que quería aportar es que esta comunicación entre células se va a dar a través de moléculas, que en alguna parte lo menciona como feromonas o inductores. Y otro medio de comunicación sería el tropismo, que no es más que aquella reacción que va a tener el microorganismo al ambiente a través de estímulos para que éste se aleje o se acerque, y en conjunto se acerquen o se alejan. Eso podría aumentar, doctora. Ya. Muy bien. ¿Alguien más quiere hablar sobre el quorum sensing? Es muy importante, ¿saben? Este quorum sensing porque les he dado el ejemplo más típico de la promoción de las caries dentales, ¿no? Y si quieren ustedes asociar quorum sensing
a los cantos que hacemos, ¿no? El pueblo unido jamás será vencido. Lo mismo, las bacterias unidas jamás serán vencidas. Entonces, ellas se unen para formar las famosas biopelículas. ¿Y qué hacen las biopelículas? Las biopelículas no solamente están las bacterias allí, sino que existen una serie de polisacáridos a manera de mucus protector, de tal manera que, como son poco antigénicas, los anticuerpos no actúan ahí, no estimulan al sistema inmunitario, y las bacterias se siguen replicando y formando verdaderas colonias o placas, digamos, ¿no? Incluso impiden el ingreso de las células encargadas de la fagocitosis, porque estas células reconocen estructuras bacterianas para englobarlas y destruirlas, ¿no? Esa es la fagocitosis, eso vamos a ver cuando hablemos de inmunidad en específica. Pero estas moléculas secretadas y que están a manera de un cobertor sobre las bacterias, no son reconocidas por los fagocitos. Entonces no hay células que defienden, no hay anticuerpos que reconocen. Antibióticos no llegan hasta allá. Entonces las bacterias de esa forma se protegen y lógicamente al multiplicarse van a producir sustancias ácidas o tóxicas que finalmente degradan su matriz y les permiten abrir vías de ingreso, ¿no? Y si abren vías de ingreso, pues van a producir mayor daño y, lógicamente, expresión clínica de la enfermedad, ¿no? Esa es la importancia del quórum sensing, ¿no? Es la acumulación de las bacterias y que se protegen entre ellas a través de polisacáridos cortitos que ellas mismas secretan y que se induce genéticamente los llevan, pero no siempre lo producen. Solo cuando están unidas, adheridas entre ellas, empiezan a expresar, o sea, a traducir la información que llevan esos genes, ¿ya? Por eso se llaman quórum sensing, o sea, quórum, decimos, no hay quórum, no hay gente. Y sensing es de sentido. Entonces, ellas, a través de esos mecanismos de unión, ellas perciben, reciben información para poder protegerse entre ellas de los mecanismos de defensa que presenta el huésped. Bien, ¿cuáles son los factores que pueden ayudar en la adherencia a las bacterias? ¿Quién puede responder? Kevin. Sí, buenas tardes, doctora. Principalmente serían, creo, 3 factores. Uno de ellos, por ejemplo, sería la hidrofobicidad. Me refiero a que nos dice que mientras más tengan una superficie hidrofóbica, más fuerte es la unión. Otro también son las cargas electrostáticas que tienen las membranas. Y después el último sería algunos receptores o ligandos que tienen también en sus paredes. Sí, estamos de acuerdo. ¿Alguien quiere opinar? Ya. Iris, ¿quieres decirnos algo? Sí, doctora, en la explicación que nos dio en el video también menciona a 3 principales que colaboran en la adherencia. Es en inmunoglobulina A, proteasa, también ayuda el flagelo y las proteínas que degradan la matriz extracelular como el MOX. Y también ayudan en la adherencia. ¿No? Estamos de acuerdo. Muy bien, Iris, gracias. Iris Villarruel, ¿no ves? Ya, vamos con otra pregunta. ¿Cómo están estructuradas y cuál es la importancia de las islas de patogenicidad? Josué. Doctora, estas islas en sí son grupos de genes
que esta se expresa en lo que es la virulencia o la patogenicidad, depende del producto que va a tener, cómo se va a traducir lo que es en proteínas, que estas van a causar lo que es la patogenicidad, o ya sea en receptores, que estas van a la superficie o a la membrana plasmática externa, si es que esta va a ser gram negativa, y si va a ser positiva, a la membrana plasmática externa. A la membrana plasmática. Y esta es la importancia que tuviera, es como dijimos, que la patogenicidad que va a provocar, o la virulencia, el grado de daño que va a provocar. Sí, está muy bien. ¿Alguien quiere aclarar o acotar? Kevin. ¿Qué dices, Kevin? Bueno, a ver, las islas de patogenicidad, también lo que nos ha dicho Josué, son conjuntos de genes que se activan por un solo operador, por un solo gen que va a activar a esos genes que codifican, cada gen codifica alguna proteína, ¿no es cierto?, que codifican proteínas necesarias para la patogenicidad del microorganismo. Les voy a dar un ejemplo de una isla de patogenicidad, aquella que codifica el sistema de secreción de tipo 3, que es el que más utilizan las bacterias. Ese sistema de secreción tipo 3 no la tienen en su superficie y solamente la sintetizan cuando hay un estímulo, y ese estímulo recibe ese operador. Al activarse el operador, va a estimular la transcripción de 6 o 7 genes, cada uno que codifica por una proteína de la base, una proteína canal, una proteína a medida de extracelular, y la receptora de la información de la secreción de alguna otra proteína que vendría a ser la verdadera proteína que va a actuar sobre alguna otra estructura. Vean, todas esas proteínas están dirigidas por un solo operador, Entonces, todas se activan en el momento en que se estimula ese operador. Y ese operador se estimula cuando la bacteria siente que necesita sintetizar todo aquello. ¿Qué quiero decirles? Que las bacterias no siempre activan todos sus genes en el momento de la infección, ¿no? Van a activar unos genes necesarios para producir esos factores de virulencia. Y esas son la importancia de las islas de patogenicidad. A veces estas islas, por ejemplo, o sea, lo que producen esos genes, no los podemos determinar en el medio de cultivo, porque en el medio de cultivo no está pues el factor necesario para estimular al operador. En cambio, ese sistema de genes sí se debe expresar si lo realizo en un cultivo celular. ¿Ya? O sea, puedo cultivar células, las células de diferente índole. Generalmente se trabajan con células cancerosas, ¿no? Porque esas son inmortales, se replican y fácil mantenerlos en el laboratorio. Entonces, no es lo mismo la presencia de la bacteria en un agar nutritivo que en un cultivo celular. En el agar nutritivo, la bacteria va a expresar genes que requiere para su replicación, porque solamente ella quiere replicarse y lo que encuentra ahí lo va a utilizar para su replicación. En la célula tiene otro comportamiento, porque la célula le aporta además otras cosas y otras posibilidades más, y entonces la bacteria no se va a quedar encerrada dentro de la célula, sino que va a tratar de invadir. Y entonces va a empezar a expresar otros genes que están codificados en esas islas de patogenicidad para que la bacteria tenga un efecto diferente en el cultivo celular. ¿Ya? A eso nos referimos por islas de patogenicidad. Vamos con la pregunta 2.
¿Qué diferencia hay entre exotoxina y endotoxina? Fabri o Por. Bueno, básicamente las exotoxinas son excretadas por células vivientes, también son convertidas a toxoides, son altamente tóxicas, se unen a receptores específicos y no producen fiebre, a diferencia de las endotoxinas, que son excretadas cuando la célula bacteriana muere prácticamente, solamente se encuentran bacterias gram negativas, no son convertidas a toxoides, son moderadamente tóxicas y no se unen a receptores específicos. Eso sería básicamente. Ya, ese es el cuadrito que hemos puesto en las diapositivas, donde están bien especificadas la diferencia de exo. Secretada, fuera. La célula está viva, no está muerta, está viva. Y ella se está replicando y está produciendo esas proteínas con actividad tóxica, ¿no? Que pueden ser transformadas a toxoides, como nos dice, y eso, que es un toxoide, es el antígeno que se utiliza para una vacuna. En cambio, las endotoxinas, tiene que morir la célula. De por sí no se liberan, tiene que morir la célula. Se lisa la célula, se libera ese lípido A, y ese es el que va a tener la acción tóxica con diferentes mecanismos de acción. Muy bien. ¿Cuáles son las células que tienen receptores para los lipopolisacáridos? Milka Valencia. Buenas tardes, doctora. Bueno, los lipopolisacáridos vamos a encontrarlos en las bacterias gram negativas que, bueno, se van a unir a receptores que pueden ser tanto de tipo CD14, pueden ser la TLR4, y bueno, estos receptores los vamos a encontrar tanto en lo que son macrófagos, en linfocitos B, vamos a encontrarlos también en los neutrófilos, los monocitos, y así en varios tipos de células que luego van a activar o van a promover la liberación de lo que son las citocinas, que pueden ser tanto las interleucinas 1, 6, 8, y también puede liberar a lo que es el factor de necrosis tumoral alfa. Josué, ¿qué quieres aportar? Tal vez, doctor, aportar aquí que esto es lo que decía mi compañera, que liberaba las interleucinas. Esas van a tener un efecto que va a ser un efecto negativo, o va a causar ciertos síntomas en el hospedero, que va a ser la fiebre, leucopenia, también la hipotensión, por diversos motivos que puede activar lo que son las coagulaciones. Y eso sería, doctor. En conclusión, podemos decir entonces que las células que participan en la defensa inespecífica son los que tienen los receptores para en los lipopolisacáridos, donde se encuentra el lípido A, donde se encuentra la endotoxina, y al ser estimulados por estos van a empezar a producir una serie de proteínas que se conocen con el nombre de interleuquinas o citocinas, que van a tener un efecto a distancia sobre otras estructuras, como por ejemplo lo que me han dicho ustedes, que produce la fiebre, entonces va a actuar a nivel del centro termorregulador, produce hipotensión, que quiere decir que debe actuar a nivel de los vasos sanguíneos, produciendo una vasodilatación, o sea, se dilatan las venas, se produce un encharcamiento de la sangre, y lógicamente no hay una buena perfusión de órganos nobles que nos llevan al shock, ¿no es cierto? Va a actuar sobre una glándula que es muy importante, el hígado, que lógicamente va a ser el responsable de alteraciones en las vías glucolíticas y nos va a llevar a un estado de hipoglicemia, ¿no? Bueno, nos han hablado de qué más nos ha dicho, el shock, la coagulación intravascular diseminada por activación del fibrinógeno, de las plaquetas, del factor 12 de la coagulación, el factor Hageman principalmente, que es el que inicia la coagulación intrínseca, ¿no es cierto? Y se va a consumir el fibrinógeno
Luego activación de la plasmina para tener los productos de degradación de la fibrina, que son los indicadores de la coagulación intravascular diseminada. Ya, muy bien, vamos a ir con otra pregunta. ¿Cuáles son las células que tienen receptor? Ya. ¿A qué efectos son atribuibles a las endotoxinas? En parte creo que ya hemos repetido, pero si alguien quiere volver a hacer énfasis, ¿qué efectos son atribuibles a las endotoxinas? Nos ha hablado Josué, muy bien creo. Pero repitamos, tal vez Josué puede repetir, ¿qué producen las endotoxinas? Yo, doctora, ¿Sí? que estas son, como decía, creo que yo no fui quien dijo la tablita, pero estas son parte de lo que es de las bacterias gram negativas y estas van a soltarse cuando estas bacterias van a morir o van a ser eliminadas. Luego estos son resistentes lo que es al calentamiento, son un poco complicados de eliminar mediante temperaturas altas. Estas, como decía, no se convierten en toxoides. Eh, También estos pueden ser eh, débilmente inmunogénicos. Eso creo que era, doctora. Ya. Dice aquí, ¿qué efectos o qué síntomas son atribuibles a la endotoxina? Ese era el objetivo de la pregunta. ¿Qué es lo que producen las endotoxinas aparte de estimular, secretar citocinas, ¿no es cierto? Ellas son responsables de que de la fiebre, en primer lugar, la fiebre. De la disminución de los glóbulos blancos, que se conoce con el nombre de leucopenia, de la vasodilatación, que es la que lleva a la hipotensión, ¿no? Activan los factores de coagulación que llevan a la coagulación intravascular diseminada y que pueden terminar todos estos con el shock y la muerte, ¿no? O sea, estas endotoxinas, dependiendo del tipo de bacteria, también no todas son así agresivas, pero hay algunas, como por ejemplo las de las Neisseria meningitidis. Las endotoxinas producidas por estas son muy, muy agresivas y se produce todos estos efectos que les estoy diciendo. Leucopenia, hipoglicemia, shock, coagulación intravascular diseminada y la fiebre, que es muy importante. ¿Ya? ¿Qué tipos de exotoxinas se describen? Ahora ya estamos hablando de las exotoxinas. Josué. Sí, doctora, estas van a ser dos tipos, como comúnmente o propiamente dicho, las exotoxinas, que van a ser productos de secreción, y las otras van a ser las enterotoxinas, que mayormente se describe por su localización en lo que es en el tubo digestivo. Bueno, estas ambas casi tienen en común, porque ambas tienen dos fragmentos, que una es A y la otra es B. Comúnmente la B es la que se adhiere y la A es la que va a entrar, lo que va a invadir o va a ser la invasión nociva, va a causar lo que es la patogenicidad. Y va a ser la parte, digamos, tóxica, ¿no es cierto? Que va a actuar a diferentes niveles y eso lo vamos a ver cuando vayamos describiendo cada uno de los microorganismos que producen exotoxina. Vamos con la pregunta 16. ¿Cómo las bacterias evaden la acción de la fagocitosis? Esteban. Sí, doctora. Bueno, las bacterias para poder evitar lo que es la destrucción dentro del organismo pueden crear unas biopelículas o también les pueden llamar biofilms, que básicamente constituye en evitar todos los factores que destruyen a esta misma. Hay un ejemplo que da, que es como la camiseta de fútbol resbaladiza, que básicamente oculta todo lo que es la bacteria para que pueda ser destruida. Bonito. Ya, otro mecanismo de evasión. Marco Antonio. Otro mecanismo sería tal vez la resistencia de la pared celular.
ya que tienen la capacidad de neutralizar o bloquear a la quimiotaxis. Y otro sería también que saben cómo contrarrestar o prevenir, se podría decir, contra la fusión lisosomal. Kevin, ¿qué me dices, Kevin? Otros más sería que también se envuelven en una cápsula de polisacáridos y también para evadir, por ejemplo, la quimiotaxis, estos sueltan otras sustancias o algunos solubles que evaden, ¿no? Esta quimiotaxis, los guían hacia otra dirección. Y por último también dice que algunos también tienen la capacidad de, en su superficie de revestirse de algunas proteínas que el cuerpo reconoce como suya, ¿no? O bueno, los anticuerpos reconocen como normal. Eso sería. Ya, Josué, ¿qué quieres decir? Doctora, tal vez podría aumentar que estas bacterias van a tener la capacidad de poder sintetizar proteasas, que estas normalmente están más específicas a contrarrestar lo que es el efecto a los anticuerpos, eliminándoles o causando una lisis. Otro serían los factores antifagocíticos, que estas, creo que, no sé si recuerdo que también está implicado lo que es el cambio del antígeno, o sea, estas bacterias van a poder cambiar sus antígenos y eso va a ser muy difícil para poder contrarrestarlas. O sea, van a evadir en sí lo que sería la respuesta inmunitaria. Ya, muy bien. Todos tienen razón. En realidad, la forma más frecuente de evasión de la fagocitosis es la formación de la biopelícula y la formación o la presencia, no la formación, porque algunas no pueden formar y otras siempre tienen la cápsula, ¿no? La cápsula es un factor de adherencia muy importante y también un factor de evasión de la fagocitosis, porque la cápsula es un polisacárido o una proteína que generalmente ácido hialurónico lo tenemos y el sistema inmunitario no lo reconoce como extraño, y entonces las bacterias se valen de eso para poderse camuflar y entrar, a través de célula por el tejido, la sustancia fundamental, o a través de la sangre o a través de la linfa, ¿no es cierto? A ver, pues que tampoco le puedo dar uno muy viejo, ¿no ve? Perdón, Esteban, no te he entendido. Esteban. Perdón, doctora, se activó el micrófono, disculpe, doctor. Se activó sin sentido. Ya. Finalmente vamos a terminar con la pregunta 17. La 17 dice, ¿qué estrategias utilizan las bacterias para sobrevivir en la célula huésped? ¿Quién responde? ¿Qué estrategias utilizan las bacterias para sobrevivir en la célula huésped? Porque unas formas de evasión de la fagocitosis es el hecho de que ellas se hagan fagocitar, ¿no? Ellas se hagan fagocitar. Pero, si se hacen fagocitar, ahí adentro van a morir, porque hay lisosomas, ¿no es cierto?, que se van a unir a ese fagosoma y las van a destruir. Y entonces las bacterias tienen mecanismos mediante los cuales ellos evitan la unión de los lisosomas a esa vacuola fagocitada, y ellas pueden seguir dos caminos. O se replican en esa vacuola, tomando los nutrientes a través de sistemas de secreción que perforan, digamos, la vacuola, la membrana de la vacuola, y del citoplasma van captando sus fuentes de carbono, nitrógeno, etcétera, lo que se presenta en su entorno. O bien, ¿qué es lo que hacen finalmente? Ellas lisan la vacuola y se replican dentro del citoplasma, y entonces los lisosomas quedan inactivos y las bacterias están dentro del citoplasma, se replican dentro de la célula, y lógicamente la célula, como está dando sus nutrientes, está quedando aniquilada, y hay una población microbiana en su interior que finalmente la lisa, ¿no? Y la célula se defiende
ya sea por lisis o ya sea induciendo a su muerte celular programada, que se conoce con el nombre de apoptosis, ¿no? Vamos a estudiar mucho de estos mecanismos cuando vayamos viendo algunas bacterias que tienen estos mecanismos de agresividad, de patogenicidad y de defensa contra los mecanismos que los individuos ponen en marcha para querer eliminar a los microorganismos que producen enfermedad. Bueno, tenemos las 17 preguntas. Es un tema bastante amplio. Los textos nos dan muchos ejemplos que a veces son difíciles de captarlos, solamente lo capta la persona que conoce al microorganismo. Y ustedes están un poquito en dificultad porque recién se les va a ir presentando a los microorganismos. Si bien les damos como ejemplo, pero lo que queremos es que quede el concepto, ¿no es cierto? El concepto, lo más importante de cómo las bacterias producen enfermedad. ¿Qué son estos factores de virulencia? ¿A qué nos referimos? Ya cuando vayamos hablando una por una las bacterias, que será para el próximo parcial, ya ustedes van a ir asociando estos factores que estamos describiendo en esta clase. Bueno, con esto hemos concluido. Les agradezco, chicos, nos hemos pasado muchísimo, pero bueno, el martes siempre teníamos 2 horas para nuestras clases y justo estamos terminando en hoy. Nos vemos la próxima semana en otro tema que también vamos a presentarlos en el Classroom y esperamos que todos participen. Por favor, lean, esa es nuestra intención. Vayan estudiando de a poquito. Bueno, entonces hasta la próxima semana o si no hasta nuestros grupos prácticos. Hasta luego, chicos. Hasta luego, Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Doctora.